En la Real Academia de la Lengua definen la palabra autorrealización como el logro por uno mismo de aspiraciones u objetivos personales y el posterior orgullo y satisfacción que se siente al lograr estos objetivos vitales. Por otro lado, Kurt Goldstein, un psiquiatra nacido en lo que es ahora Polonia, uno de los teóricos de la Gestalt, fue de los primeros en hablar de autorrealización, o el que acuñó el término. Y él decía algo muy interesante. Decía que autorrealización era la única pulsión del organismo humano. Es decir, que nuestro organismo está constantemente tendiendo hacia el desarrollo de las posibilidades propias. Y esto me encaja mucho, no sé a ti. Al igual que el ser humano desarrolló físicamente todas sus posibilidades para adaptarse al medio, psicológicamente, con todo lo que eso implica, mental, emocional, trascendente, todo lo que implica la mente humana, vivimos en un continuo movimiento, en una continua tendencia a desarrollar las posibilidades propias. Abraham Maslow es otro que tomó la palabra autorrealización como parte importante de su pirámide de las necesidades humanas y de las motivaciones humanas, y él decía que cada situación de vida es una dicotomía, es una elección entre dos fuerzas, una el crecimiento y otra el miedo, es decir, que constantemente estamos enfrentando a cada momento decidir desde el miedo o decidir desde aquello que nos lleva a crecer, desde aquello que nos conduce a la autorrealización, desde esa pulsión o tendencia constante al desarrollo de nuestras posibilidades de las que hablaba Goldstein. Me parecía importante este preámbulo porque vamos a hablar del complejo de Jonás, algo de lo que habló Maslow en su primer libro, se titula el libro La amplitud del potencial de la naturaleza humana. Es un libro de 1971, aunque en España ya se publicó en el año 80 y algo. Y este complejo de Jonás es una expresión que utiliza Maslow para hablar del miedo que tienen los seres humanos a su propia grandeza. Dicho así, suena grande. Lo podríamos traducir al miedo que tenemos los seres humanos en esa dicotomía que hemos hablado antes, por el cual elegimos, en lugar del crecimiento, aquella opción que nos da el miedo, que es, llamémosla, el estancamiento, o la pausa. Me suena bien la pausa. Ponernos en pausa en contraposición a tomar la opción de crecer. Parece ser que el primero que habló de esto del complejo de Jonás fue Frank Manuel, un historiador. La historia de Jonás es un profeta bíblico, tiene que ver con que fue enviado por Dios a predicar su palabra en una ciudad llamada Nínive. Jonás va para allá, pero en el camino se arrepiente y en lugar de eso coge un barco para irse a otro lugar, creo que incluso a la península ibérica. Todo esto es un poco, llamémoslo, fantasioso, pero se supone que mientras iba en el barco hay una gran tormenta que la provoca el propio Dios y la gente del barco van buscando quién ha sido el causante. Y Jonás termina reconociendo a sus compañeros de viaje que está allí escapando de la misión que Dios le ha encomendado. Cuando los compañeros de viaje se dan cuenta o le escuchan, lo que hacen es tirarle por la borda y ahí se acaba la tormenta. Después parece ser que una gran ballena engulle a Jonás y Jonás pasa 3 o 4 días en la boca de la ballena repensándose su vida. Finalmente, cuando decide seguir el mandato de Dios, la ballena le echa de una pieza entero en tierra firme y al final consigue llevar a cabo el mandato que le había dado Dios. La moraleja de todo esto es que el destino le persigue a Jonás. Yo no creo que los seres humanos tengan una misión, que uno detecte su misión en la vida y la lleve adelante. Yo creo que en nosotros hay tendencias, como decía Kurt Goldstein. Y estas tendencias no es que sean palabras de Dios, del destino, del universo, que nos van susurrando,
diciendo por dónde tenemos que seguir. No, creo que es todavía mucho más sencillo. Nuestra propia naturaleza tiende a algo. Y la cosa es llevar a cabo ese algo. Me gusta mucho el refrán español de la cabra tira al monte. La utilizan para muchas cosas, pero si a la cabra se la dejase, la cabra tiraría hacia dónde va a tirar, hacia su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza humana? Desde este punto de vista, esa pulsión interna al crecimiento constante. Y es que aparentemente no habrá paz en la mente humana mientras el ser humano no cumpla con ese mandato biológico. Hay ciertas cosas que no podemos saltarnos. Dormir, comer, todo ese tipo de cosas. Algunos nos los saltamos y morimos. Directamente por eso o por cosas relacionadas con eso. Nos saltamos nuestra biología y terminamos colapsando. Mentalmente ocurre lo mismo. Si hay una tendencia y no cumplimos con ella, si tenemos una capacidad de algún tipo y no la vivimos, es como no respirar. A mí no me llama tanto la atención el saber por qué ocurre esto, por qué tenemos tendencia, en este complejo de Jonás, a evitar aquello con lo que más podemos aportar a los demás y a la sociedad y a nosotros mismos. Maslow hablaba de un miedo a ser rechazado, incluso a ser agredido por los otros, si a nosotros nos va bien. También hablan de un miedo a saber. No queremos saber cuáles son nuestras capacidades, por eso corremos y corremos y corremos. No queremos saber porque eso nos llevaría a enfrentarnos con ese rechazo externo. Somos seres sociales. Necesitamos vivir con los demás. Y ya desde niños, los jóvenes, sobre todo los adolescentes, tienen la necesidad de encajar con el grupo. Si no encajas con el grupo, te sientes peor que solo. Es como la muerte. Cuando eres un adolescente y el grupo te da la espalda, es terrible y uno se pone los pelos como sea para encajar con el grupo. Y cuando llegamos a adultos, tampoco queremos que se nos note, que somos diferentes a los demás. En lugar de vivir en una sociedad que potencie la diferencia, no por nada, sino porque lo somos y cada uno tiene sus capacidades. Y cuando hablamos de capacidades no hablamos del cantante que reúne a 50.000 personas. Hablamos del que sabe poner un tornillo o sabe dar la mano, sabe dar un abrazo. Esa es una capacidad de uno. No son solo capacidades laborales, son capacidades de relación, capacidades de todo tipo. Dentro de todas las inteligencias del ser humano, que ya han hablado de 7 u 8, todos tenemos algún tipo de capacidad. Y cuando hablamos de no llevarlas a cabo, ¿cuál es el sentido? Que hay un miedo detrás, porque si no, no tiene sentido. Y de eso habla el complejo de Jonás. Darle la espalda, ya no digamos a nuestra grandeza, digamos a nosotros mismos. Dice una frase lapidaria de Abraham Maslow: si decides aceptar ser menos de lo que eres capaz de ser, o si decides aceptar ser diferente a lo que eres, serás infeliz toda tu vida. Esto no es cuestión de definir la magnitud de cómo soy. Ay, es que qué bien canto, por decir algo. Oye, pero qué cariñosa es esta persona. No es cuestión de definir la magnitud de eso. Es cuestión de ver que eso está en uno. La magnitud de las cosas se define cuando hay comparación. Yo nunca seré bueno en nada a no ser que me compare con otro. Simplemente seré. Eso es lo que hay en mí y lo expreso y lo vivo. Sería suficiente con eso. Ya lo decía Krishnamurti, el drama de la mente humana es la comparación. La comparación con los demás y la comparación con nosotros mismos en otro momento. Puedo yo darle a los demás lo que tengo, sea lo que sea. No tiene por qué ser reconocido con un premio. Si es que esto no se trata de comparar y destacar, esto se trata de ser. Dice Maslow que le tenemos miedo a lo peor y a lo mejor de nosotros, que huimos de nuestro propio destino, que reprimimos nuestras propias capacidades, porque pueden ser percibidas como amenazas por los demás. Y esto lo hacemos de manera automática, sin dudar sobre ello.
Se puede renunciar a las potencialidades de uno y a lo que uno es, manteniendo un trabajo en el que uno no haga nada de eso. Un trabajo anodino. Si uno puede vivir en un trabajo anodino, ¿cómo no podría vivir en un trabajo que tuviese significado para uno? Pero yo creo que hay en nuestra sociedad un complejo de Jonás gigantesco, socialmente aceptado, en el cual no puede haber satisfacción en el trabajo. Eso es para gente débil, el trabajo sufrimiento. Hasta que empecé a sentirme cómodo cobrando por hacer algo que no fuese un sufrimiento, aunque me cansase mucho haciéndolo, me resultaba, es que se me cortocircuitaban el cerebro, saltaban chispas. ¿Cómo me van a pagar si no he sufrido? No nos quedemos solo en esto, cuestiones laborales o cuestiones de yo soy capaz de. Pensemos en las cuestiones más importantes de la vida de un ser humano, en su salud, en sus relaciones humanas. En las relaciones humanas podemos ser capaces a lo mejor de dar mucho cariño, pero ¿para qué vamos a dar tanto cariño? Si además no conocemos a esas personas, si además, ¿qué van a decir? Voy a guardarme mis cosas y las voy a soltar en, qué sé yo, en fantasías. Y estoy hablando de cosas de manera aleatoria. Esto afecta a cualquier situación de vida. Uno de nuestros grandes y mayores miedos es no ser aceptado por ser diferentes. Principalmente, yo diría que no somos aceptados si somos libres. Si alguien nos siente mentalmente libres, se molesta. ¿Por qué? Porque esa persona no lo es. Alguien que es mentalmente libre, o en la medida que lo sea, no se molesta al ver a otro. Si te sientes encerrado, puede llegar a molestarte mucho ver a los demás así. ¿Qué ocurría en el mito de la caverna? Al que hablaba de libertad le querían matar. No es exactamente esto, porque aquello tenía que ver más con querer sacar a esas personas de su oscuridad, y esas personas ya estaban hechas a su oscuridad. Esto es diferente, esto es mostrar tu luz. Si muestras tu luz, aquellos que no muestran su luz se molestarán y dirán que ¿qué te has creído? Cuando es lo normal, es lo lógico. Y en nuestra sociedad no diríamos sufrir, pero hay muchas personas que viven una existencia completamente anodina. No pasa nada. Lo más importante es lo que han visto en la tele, o si van por la calle y uno ha salido corriendo y el otro le ha perseguido. ¡Uy, lo que he visto hoy! He visto a uno que corría. ¡Uf! Vaya, ha sido el momento del día. Cuando uno se sale de sí mismo, de sus potencialidades, de sus capacidades, en la vida uno no vibra. La vida no es vibrante, la vida es anodina. Y viene alguien vibrando en la vida, pero ¿qué te has creído? Para mí es muy importante la definición que hemos dado al principio, cuando habla de la autorrealización como un logro conseguido por uno mismo. Creo que no hay paz hasta que uno hace las cosas por uno mismo. Por eso yo le tengo, por ejemplo, pánico a que me toque la lotería. Por un lado, hoy no estaría mal, pero procuro no jugar nunca. Es que como me toque, yo quisiera llegar a donde tenga que llegar por mí mismo, porque siento que la vida es como un pequeño laboratorio en el que uno aprende cosas, se hace cosas. No es definitivo, no importa demasiado si a uno le ha salido bien o mal, si se ha pasado mejor o peor, creo que eso no importa. Siento que la vida es más que una cosa a la que agarrarse y a ver si me va bien y Dios mío y demostrar a los demás. No, casi todo lo contrario. Un banco de pruebas, un lugar donde experimentar. Y es muy extraño que si tenemos nariz para respirar y la utilizamos, tengamos unos talentos y unas capacidades, de nuevo, en lo laboral, en lo relacional, en todos los aspectos, para vivir, capacidades que tenemos por vivir y que podemos actualizar y que podemos desarrollar, y nos dé miedo desarrollar eso, que es justo lo que nos va a ayudar a vivir. Y el miedo es, por un lado, a ver qué van a decir los demás, a ver si yo estoy muy contento y los demás se enfadan, y por otro es también el miedo a que esas capacidades nuestras no sean suficientes. Pero si son las que tenemos, es increíble.
Es como te voy a dar una nariz para que respires. Y dices, no voy a usar la nariz a ver si es que no respira. Si es que es lo que tiene uno para respirar. ¿Cómo no vamos a usar esas capacidades? Nuestras capacidades son nuestro conducto, salvoconducto a la autorrealización. Y justo evitamos utilizarlas por miedo a que no nos lleven. En otros casos, como el complejo de Jonás, por miedo a que nos lleven. A ver si nos vamos a autorrealizar, a ver si nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, a ver si la vida va a merecer la pena y voy a ser feliz. Y se me van a caer las lágrimas de alegría. No porque consiga grandes cosas, sino por ser y un poco como dicen, fluir. Anda, pues mira, es que vivo y vivo experiencias y la vida tiene sentido. A ver si me va a pasar eso. Es una cuestión sobre la que te invito a reflexionar. ¿Por qué tenemos ciertas capacidades? De nuevo, una y otra vez, las que sean. Sin entrar en comparación, ¿por qué uno es bueno abrazando? Si no es para abrazar. Y que eso le lleve a actualizar esa capacidad, a pelar patatas, a lo que sea, a cantar, a caminar, yo qué sé, lo que sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Por qué si tenemos una capacidad, cualquiera que sea, evitamos desarrollarla? Si es justo la vía por la cual la vida nos da la opción de desarrollarnos como seres humanos. Y por Dios, Diosito lindo, que el hecho de darnos cuenta de que vivimos, de alguna manera, bajo ese complejo de Jonás, bajo esa evitación o bajo ese miedo a llevar a cabo nuestras potencialidades creyendo que no son suficientes, que el darnos cuenta de que eso esté ahí no nos lleve a la culpa, en absoluto. Es verlo, con toda la claridad que se pueda, como si no fuese uno a quien le pasa, sorprendido, casi sonriendo. Esto me pasa. La clave es la ausencia de juicio y la observación. En lugar de no darme cuenta y autoflagelarme porque no sé qué pasa con mi vida. Y si me doy cuenta, lo mismo, me flagelo porque mira lo que hago. No, es darse cuenta y ver la fuerza que tiene esa evitación. Ay, es que tengo miedo al éxito. No, tengo miedo a ser. Evito ser lo que hay en mí, lo que soy, que no es ni extraordinario, ni mínimo, ni grande, es. De algo parecido al síndrome de Jonás se habló en los años 50 con el síndrome de Solomon. Quizás has oído hablar de esto. Solomon Asch era un psicólogo y fue un día a hacer una prueba a unos 100 y tantos alumnos, una prueba visual, y les hizo un pequeño engaño. Varios de los alumnos mentían a propósito en el resultado de las pruebas. Los demás veían que había 6 o 7 alumnos, los iba metiendo uno a uno, que decían que la respuesta era una cuando en realidad era obvio que era otra, y el 75% de los alumnos, de esos 123, se dedicaron a mentir, a decir lo que los otros decían cuando era obvio. Es como entrar y decir que hay aquí un coche o un caballo, y había un coche, y decían todos un caballo, y el alumno decía pues un caballo. En un principio por algo interesante, que es que uno piensa, pues debe haber algo que no estoy viendo. Cuando todos dicen que esto es un caballo, debe ser que es que no lo estoy viendo y tiene truco. Pero en general, al parecer, las personas lo hacían por lo que Solomon Asch definió como la conformidad. Definió la conformidad como cambiar lo que eres por encajar con la opinión mayoritaria. No hay mucho más que decir. El miedo versus el crecimiento, el ser, vivir. No es ser especial, es vivir. Y en el ser y el vivir, desarrollar la capacidad de ver a los demás y entender sus ataques, sus envidias. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es la envidia? Sino la impotencia que siente una persona por no desarrollarse humanamente, por estar estancada. ¿Qué es la envidia? Sino impotencia.